Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezco Castillo. Les doy la bienvenida a este video de misterios que buscan respuesta y solamente para invitarlos a escuchar estas leyendas de terror mexicanas. Son 21 leyendas, la más popular, La Llorona, seguida de La Planchada, y otras leyendas que tal vez no son tan populares o conocidas como La Maltos, La Copetes, Juan del Jarro, pero que valen la pena escuchar. Y bueno, pues abajo de este video, es decir, en la descripción de este video, ustedes encontrarán un link donde podrán descargar este material y después podrán escucharlo ya sea en su teléfono celular o en su reproductor de música MP3. De esta forma ustedes podrán escuchar con mayor calma pues estos audios, estas leyendas y así disfrutar un momento de terror. De hecho, les aconsejo escuchar este material en la noche, ya cuando se van a dormir o bien cuando ya estén en sus camas, con la luz apagada, podrán escuchar estas leyendas y tendrán una sensación diferente. Por favor, ayúdame a compartir este video, este material con tus amigos, familiares y también con tus amigos de otros países para que conozcan las leyendas que tenemos en México. De esta forma podremos cuidar y conservar para las futuras generaciones estas leyendas de terror mexicanas. Eso sería todo, queridos amigos, y espero que disfruten este material. Hasta pronto. El anillo de diamantes. Lucrecia era una mujer mayor, tendría alrededor de 70 años de edad. No tenía hijos o familiares cercanos. Había enviudado joven y poseía una inmensa fortuna. Ella se sentía mal, sabía que su muerte estaba próxima. Así se lo hizo saber al sacerdote del pueblo. Lucrecia quería que al morir, su dinero beneficiara a los más pobres de su comunidad. A su vez, el cura heredaría su casa para convertirla en un asilo de ancianos. La mujer falleció y la noticia corrió como pólvora en todo el pueblo. Muchos lamentaron su muerte, pues en vida ella los había ayudado. Algunos no recibieron sus favores, pero sabían que era una mujer generosa y rica. Cuando los dos panteoneros que la iban a enterrar se enteraron que iba a ser sepultada con alguna de sus joyas favoritas, idearon un sencillo plan: regresar en la noche para desenterrarla y robarle sus joyas. Y así lo hicieron. Volvieron a la medianoche y la sacaron de la tierra. Le quitaron las joyas, pero hubo una en especial que se resistió en salir: un hermoso anillo de diamantes. Al no poder quitárselo, uno de los ladrones optó por cortarle el dedo en donde estaba atorado. Después, la volvieron a enterrar y se retiraron a sus casas. Los dos ladrones lograron vender las joyas y se repartieron el motín. Estaban felices porque se habían salido con la suya. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. Llegó el Día de Muertos. Cientos de personas acudieron al cementerio para visitar a sus difuntos. Los dos sepultureros les ayudaban a las personas a limpiar las tumbas a cambio de una buena propina. Dieron las 5 de la tarde. Los sepultureros invitaban a las personas que quedaban para que se retiraran, pues ya iban a cerrar las puertas. La gente obedecía sin molestarse. Cuando estaban por cerrar, se dieron cuenta que había una mujer sentada en una tumba, dándoles la espalda. ¡Ya vamos a cerrar! ¡Por favor, salga del cementerio!, le gritaron, pero la mujer no obedeció. Los dos sepultureros se acercaron a ella creyendo que la dama no los había escuchado. Oiga, ya vamos a cerrar, salga por favor, volvió a decirle uno de estos. Pero como ella no hacía caso, la tomó por el hombro y al momento de voltearla, descubrió con horror que se trataba de la anciana a la cual le habían robado sus joyas. Incluso vieron que le faltaba un dedo. El hombre que se lo cortó sintió tanto terror que en ese momento sufrió un infarto y cayó muerto. Su compañero solo echó a correr como si hubiera visto al diablo, pero no, se trataba de la mujer a la cual le robaron sus joyas. Se dice que este hombre desapareció para siempre, pues incluso dejó abandonada su casa. El carrusel.
Era Viernes Santo, día de guardar, pero Rebeca quería salir de fiesta. Sin el permiso de sus padres, se fue a bailar a un salón llamado El Carrusel. Eran alrededor de las 9 de la noche. Había buen ambiente, a pesar de que no estaba lleno como otras veces. En cuanto Rebeca llegó a este lugar, los chicos la miraron y se acercaron a ella. Todos querían sacarla a bailar, pues ella era una chica muy guapa. Por eso se daba el lujo de despreciar a aquellos que consideraba poca cosa. Ella se sentó en una mesa y no dejaba que nadie se le acercara, hasta que llegó un joven muy atractivo. Él era alto, blanco y de ojos azules. Vestía elegantemente. Él le pidió a Rebeca que bailara y ella aceptó encantada, pues era un excelente partido. Al momento de estar bailando, ella observó que la gente que estaba a su alrededor la miraba con espanto, que observaban hacia la parte de abajo, a los pies. Tanta fue su curiosidad que miró hacia abajo y descubrió con horror que su acompañante tenía una pierna de gallina y la otra de cabra. Ella se espantó al ver esto e intentó echarse a correr, pero su compañero de baile la sujetó con mayor fuerza y no dejó que se fuera. Él se reía a carcajadas y bailaba con mayor rapidez. La chica no soportó más y se desmayó del impacto. En ese momento, el extraño hombre dejó la chica en el suelo, la miró con odio y el lugar comenzó a incendiarse. Las personas que estaban ahí echaron a correr para salvar sus vidas, sin importarles dejar tirada en el suelo a la chica. El lugar quedó destruido por las llamas y nunca más se volvió a ver a Rebeca. El Catrín nocturno. Se dice que en los años 40 ocurrieron estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén de Guadalajara, el señor Gabriel, que a su vez la escuchó de sus propios labios de su protagonista, el antiguo vigilante del cementerio. Una noche, mientras el velador esperaba que diera la hora de salida para marcharse a descansar, vio pasar a una persona muy elegante vestida de negro que salió de la cripta familiar de los Arévalo. El vigía se levantó de inmediato de su lugar y fue tras esta persona para pedirle que se retirara, pues ya no eran horas de estar en el cementerio. Sorpresivamente, no lo encontró por ninguna parte. Días después, este Catrín volvió a aparecerse cerca de la cripta familiar de los Arévalo. El vigilante tenía dudas de quién podría tratarse, si de un fantasma o bien de algún familiar de los Arévalo, los cuales tenían fama de ser agresivos y peligrosos, así que prefirió mantenerse a la distancia. Esto se repitió en varias ocasiones, hasta que el velador no resistió más y se animó a retarlo. Lo vio caminar hacia la cripta de los Arévalo y se dio cuenta que se detenía a la entrada, pero dándole la espalda. Este hombre llegó y le preguntó que quién era. En ese momento, el Catrín se volteó y no le respondió nada, solo le sonrió. El velador se aterró al verlo, pues dice que vio al diablo y salió corriendo. De la impresión tan fuerte, murió a los pocos días. Se dice que este Catrín no era en realidad el diablo, sino un miembro de la familia Arévalo. En vida, le gustaba mucho jugar a las cartas en las cantinas de mala muerte. Era tanta su obsesión por el juego que en una ocasión apostó hasta lo que no debía, las propiedades de la familia. Desafortunadamente, las perdió. Cuando llegó a su casa para darles la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría. Así que en medio de la angustia fue tentado por el diablo. La habitación se iluminó por una extraña y bella luz. Se materializó una mano, la cual se posó sobre su hombro derecho y le dijo: No voltees, soy el diablo, y estoy dispuesto a ayudarte. El señor de las tinieblas le dijo que él podría regresarle sus propiedades, pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Catrín aceptó encantado. Recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás, y supuso entonces, erróneamente, que nada malo podría sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nueva cuenta se vio en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma y le apuntó al corazón. El Catrín, de forma retadora,
Le invitó a que disparara creyendo que nada le pasaría, pero estaba equivocado. La bala dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo, el alma del Catrín. La Copetes. La leyenda de la Copetes es sin duda aterradora, pues esta mujer, cuyo nombre verdadero fue Arlinda, asesinaba a sus amantes después de tener sexo. Después los enterraba en su jardín. Pero antes de seguir dando más detalles de cómo cometía sus crueles actos, conozcamos cómo es que surgió esta leyenda. Esta mujer existió a principios del siglo XX en San Luis Potosí. Fue huérfana, pues su padre, un hombre rico, no la reconoció hasta edad adulta, y su madre fue asesinada por órdenes del padre de Arlinda, pues como era una simple sirvienta, podría ponerlo en apuros más adelante. La niña creció en diferentes hogares, gracias a la caridad de algunas familias potosinas. Después trabajó como sirvienta. Mucho tiempo después, encontró a su padre biológico, que arrepentido por haberla abandonado y sobre todo de haber mandado matar a su madre, le regaló una casa grande. Esta casa tenía muchas habitaciones y jardines. La propiedad, de acuerdo al plan original de Arlinda, se convertiría en un hotel, pero al final se transformó en un prostíbulo, pues era más redituable. A la casa grande comenzaron a llegar muchos clientes, incluso de otros estados de la República, hombres de mucho dinero que acostumbraban a participar en grandes orgías. Se desconoce por qué, pero de repente los clientes comenzaron a desaparecer misteriosamente cuando entraban a la casa. La gente descartaba el robo, pues la Copetes tenía dinero de sobra. Por cierto, el apodo se lo había ganado Arlinda por los peinados estrafalarios que se hacía. Un buen día, dos amigos que estaban bebiendo en una cantina platicaban sobre las extrañas desapariciones que estaban ocurriendo en San Luis Potosí, y no era para menos, pues el patrón de uno de estos había desaparecido precisamente al ir a la casa de la Copetes. Solo se despidió de mí el señor Ramón, me dijo que nos veríamos al día siguiente, dijo el hombre a su acompañante. Desde ese día no lo he vuelto a ver. Oye, tengo una idea, siguió hablando esta persona. Tú eres militar, ¿qué tal si vamos a la casa de la Copetes a buscar a mi patrón Ramón? ¿Pero crees que siga ahí? Ya tiene días de desaparecido, contestó el soldado. Tal vez ya no esté, pero veremos qué es lo que pasa con la gente que entra a esa casa. Pero no tenemos dinero y para entrar es necesario llevar mucho, dijo el militar. Mira, por eso no te fijes, igual y no lo vamos a necesitar. Tengo esto en mente. El empleado de Ramón le contó su plan, el cual consistía en tenderle una trampa a la Copetes. Él trataría de enamorarla y convencerla de pasar la noche. El militar tendría que fingir estar muy ebrio y despedirse de él, pero en realidad debía esconderse en la recámara de la Copetes. Si algo malo pasaba, que su vida estuviera en peligro, el militar sacaría su pistola y la usaría para salvar la vida de su amigo. Ya que afinaron los últimos detalles, los dos hombres se marcharon decididos a todo. En cuanto llegaron a la casa, la Copetes los recibió amablemente. Estuvieron pidiendo botellas de vino, las cuales obviamente no iban a pagar, pero como a la Copetes le gustó el empleado de Ramón, no pareció importarle. Siguiendo el plan, el militar se despidió de su amigo frente a la Copetes. Tengo algo pendiente por hacer, dijo el amigo. El militar no abandonó la casa. Astutamente ingresó a la habitación y ahí se escondió. Pasaron las horas y la Copetes le pidió al empleado de Ramón que fuera a su recámara para hacerle el amor. Esto ocurrió a altas horas de la noche, cuando los demás clientes se habían retirado del lugar. El hombre accedió a los deseos carnales de la mujer y después fingió quedarse dormido. Cuando ella creyó que su amante ocasional estaba inconsciente, se levantó de la cama y comenzó a atarlo de pies y manos. Después, la Copetes se dirigió a su ropero y sacó un cuchillo. Al momento en que ella pretendía clavárselo, salió el militar que había visto todo y la detuvo a tiempo. El hombre que estaba atado se liberó y entre los dos la sometieron. La obligaron a confesar en dónde estaban las personas que habían desaparecido y ella les dijo que los había matado y enterrado en su jardín. El militar y el empleado enfurecieron.
La tomaron por los pelos, la amordazaron y la ataron fuertemente. La bajaron hasta el jardín y ahí la dejaron tirada. Ellos se marcharon muy lejos con el dinero de esta mujer y enviaron una carta a las autoridades informando de los crímenes que había cometido la Copetes. Cuando la policía recibió esta carta anónima, habían pasado ya varios días. Ellos se dirigieron a investigar al lugar de los hechos, pero era demasiado tarde, pues la Copetes había muerto de hambre y frío. La daga de plata. La leyenda tiene su origen en el estado de Puebla y de acuerdo a quien la cuenta, ocurrió un 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Los protagonistas fueron 4 jóvenes que buscando vivir emociones fuertes, decidieron ingresar al cementerio municipal alrededor de la medianoche, la hora en que las almas en pena salen de sus tumbas. Antes de meterse al camposanto, un amigo de ellos, hombre maduro que andaba por los 60 años de edad, les platicó que en su juventud había hecho lo mismo, pero que en aquella ocasión él fue el único de sus amigos que se atrevió a ingresar a lo más profundo del cementerio, en donde había una tumba diferente a las demás. Es la más antigua de este cementerio, dijo este hombre. Es la única que tiene sobre la lápida unos adornos de madera. Enseguida retó a los jóvenes que hicieran lo mismo, y aquel que se atreviera recibiría un premio por su valentía. La forma en que él sabría que efectivamente uno de los jóvenes había igualado su proeza era clavando una daga de plata que él les entregaría. Los 4 chicos aceptaron con gran entusiasmo, tomaron la daga y se marcharon al cementerio. Era una noche perfecta para vivir una experiencia de este tipo. El viento soplaba con fuerza y este al pasar entre las ramas de los árboles provocaba un sonido parecido a un lamento. Ellos esperaron pacientes a que el velador se durmiera en su casita que tenía a la entrada. Cuando éste apagó la luz, supieron que había llegado el momento e ingresaron. A los pocos minutos de estar ahí sintieron miedo. La oscuridad de la noche, el viento y sobre todo el intenso frío que se sentía, hicieron que los muchachos comenzaran a imaginarse mil cosas, a sugestionarse al grado de inclusive escuchar lamentos que venían de todas partes. ¿Quién clavará la daga en la cripta que está al fondo del cementerio?, preguntó uno de los muchachos con nerviosismo. Hubo un largo silencio. El mayor de ellos, llamado Joaquín, al ver que nadie se animaba, tragó saliva y dijo: «Yo no tengo miedo, dámela». Joaquín tomó la daga y la metió abajo de su gabardina, se acomodó bien la bufanda que traía y comenzó a caminar lentamente. A cada paso que daba, la oscuridad se hacía mayor. El joven sintió que entre las tumbas le saldría algún fantasma, quizá algún demonio que le reprocharía su estancia en el cementerio. Joaquín trató de tranquilizarse y siguió caminando. No quería quedar como un cobarde ante sus amigos, aunque de buena gana quería salir corriendo. El valiente joven siguió avanzando hasta llegar a la tumba indicada. Por fin lo había logrado. Al voltear a donde seguramente estarían sus amigos, estos ya no estaban, o al menos ya no eran visibles. Joaquín sacó con nerviosismo la daga de plata que le fue entregada y con toda su fuerza la clavó en la tumba. Joaquín seguía nervioso, pues a pesar de que ya había cumplido con su misión, faltaba el regreso. Dio unos pasos y sintió que algo lo había detenido por el cuello. El joven dio manotazos en el aire, pero no había nadie. Ya no resistió más y cayó al suelo. A la mañana siguiente, el señor que había hecho la apuesta con los jóvenes fue temprano al cementerio para ver si estaba la daga clavada en la tumba. Pero no solo encontró la daga, sino a Joaquín, tirado a los pies de la tumba, muerto. La daga, al momento de ser clavada en la tumba, atrapó la bufanda de Joaquín en la lápida y éste, al creer que algún ser de ultratumba lo había capturado, le dio un infarto. Existe otra versión de esta leyenda, donde en lugar de clavar una daga, era un simple clavo. De acuerdo a la otra historia, los hechos ocurrieron en el Panteón de Belén de Guadalajara, y sus protagonistas fueron estudiantes de medicina. El final es igual de trágico, con la variante de que el joven no murió de un paro cardíaco, sino que terminó sus días en el manicomio. La dama enlutada. Era el mes de noviembre.
Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo del Señor del Saucito, que por cierto, se encuentra muy cerca de ahí un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que la llevara a diferentes templos. Abel le explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella le insistió diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar a sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista le llevó a 7 iglesias, y cuando fueron a la última, la dama, que no se le veía el rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo. Para que no tuviera ningún problema, ella le entregó una medalla de oro, la cual llevaba su nombre, Socorro. Además le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón. Arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o se cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no había escuchado a la señora bajarse del auto, pero a la vez se le hacía ilógico, ya que por muy cansado que estuviera, cualquier sonido, por demás silencioso que éste fuera, era apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo más extraño, y es que Abel, a pesar de su cansancio, no pudo dormir, reflexionando en lo vivido con esta mujer enlutada. Pasaron varios días y el taxista enfermó. Se sentía muy débil después de este encuentro. El médico que lo revisó no encontró algo inusual en su salud, así que le recomendó que descansara. Días después, Abel se sintió mejor y retomó el taxi. Cuando entró a su vehículo, vio que seguían ahí las cosas que la mujer enlutada le había dejado, así que se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él, y cuando lo tuvo enfrente, le dijo que había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato, le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado, pero antes de que le entregara el dinero, le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 3 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecían y se marchó a su casa. 2 meses después, el taxista murió de la impresión. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así. Nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado, disfrutaba con humillar a los pobres, ya que su fortuna era tan inmensa que con tal de no acabársela prefería vivir solo. Cierta noche, cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. La mujer le imploró una caridad, pero Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio del rico hacendado, le echó una maldición. Todo cuanto tengas de valor, lo perderás. Esto para nada intimidó a Donato, pues la amenaza le causó risa. A la mañana siguiente, el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido, al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado 20 años. En ese momento se acordó de la amenaza de la anciana y corrió a donde tenía su dinero. Ya se estaba convirtiendo en carbón. Milagrosamente no todo su dinero se había transformado, aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja. Llamó a 2 de sus más fieles sirvientes y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de 2 metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, fueron asesinados a sangre fría por el codicioso hombre. Ahí mismo los echó junto a su dinero.
Con una gran roca que tenía forma de lápida cubriría el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que por ahí rondaba espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo y la roca cayó sobre el hacendado, decapitándolo. A partir de este trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro buscando su cabeza. La esposa bruja. Una pareja de novios se casó y al poco tiempo comenzaron los problemas. A la muchacha no le gustaba el alimento que había en su nuevo hogar y todos los días se iba a comer a la casa de su madre. En una ocasión, ella le pidió a su marido que le permitiera quedarse por 3 días con su mamá. Él aceptó, pero con la condición de que ella llevara a uno de sus sirvientes. La chica se mostró renuente al principio, pero al no tener mayor opción, aceptó llevar al chaperón. El marido no es que sospechara que su mujer fuera infiel, sino algo más siniestro, que ella fuera en realidad una bruja. Ya le habían advertido esto a algunas personas del pueblo. La muchacha llegó a la casa de su madre y fue recibida con mucho gusto. El chaperón no vio nada inusual en esa casa o en la señora, todo lucía normal. La chica pidió algo de comer, pues se moría de hambre. La madre de esta le dijo que quedaba un poco de comida en la olla grande que estaba en la esquina de la cocina, pero que a su acompañante le daría pollo, porque seguramente a él no le gustaría de esa comida. El comentario le pareció algo extraño al chaperón, pues se preguntaba por qué a él no le gustaría comer de eso. Comieron y la tarde transcurrió con normalidad. Al caer la noche, la madre de la muchacha le pidió al chaperón que la acompañara a la habitación donde se iba a quedar. El joven accedió y se acostó en la cama que tenían preparada para él. Después de un tiempo, el acompañante fingió quedarse dormido y comenzó a roncar. Las dos mujeres se confiaron y dijeron: ya se quedó bien dormido, hasta ronca. Vamos a prepararnos. Madre e hija se encaminaron a la cocina y cerraron la puerta con llave. El chaperón se levantó de la cama y caminó con mucho cuidado para que no lo escucharan. Se asomó por la rendija que estaba en la chapa de la puerta y vio lo siguiente. Las dos arrancaron los ojos y los enterraron debajo de las piedras del fogón. Se quitaron las rodillas y se pusieron alas de petate. Cada una llevaba un jarro para echar la sangre de sus víctimas. Después de esto, ellas comenzaron a volar. El chaperón se espantó mucho con lo que vio. No sabía qué hacer. Decidió entonces quemar los ojos de las mujeres, pero solo encontró un par. Después regresó a la casa de su patrón para informarle lo que había sucedido. Cuando las brujas regresaron a la casa y buscaron sus ojos para ponérselos, descubrieron que faltaban los de la muchacha. La madre le dijo a su hija: si quieres, te doy los míos. Pero los ojos no quisieron irse con la chica. La joven bruja estaba realmente preocupada, pues no sabía qué le diría a su marido. La madre le sugirió ir con un curandero para que le curara su cara, pero ella no quiso. Como última opción, la bruja mayor le vendó toda la cabeza a su hija. Así, cuando el marido viniera por ella, le diría que tenía un fuerte dolor de cabeza. El esposo fue por su mujer y fingió creer todo lo que su suegra le dijo sobre la supuesta enfermedad de su esposa. Ya en casa, él quiso portarse cariñoso con ella. La abrazó y quiso besarla, pero ella reaccionó violentamente. «¡Hazte para allá! ¡No te acerques, que estoy muy enferma!». El esposo, sabiendo cuál era la verdad, le dijo que se destapara la cara. Ella se rehusó. Forcejearon y el marido logró arrancarle las vendas que cubrían el rostro de su esposa. «Sé que me equivoqué contigo», dijo el marido. «Pensé que eras una buena mujer que creía en Dios. Me engañaste con esa linda cara. Eres una bruja. Con razón no comías lo que yo te ofrecía». Lo que hizo el marido fue levantarla de la cama y sacarla al patio. Ordenó a su sirviente que fuera por las autoridades del pueblo para denunciarla como bruja.
Los hombres de la ley llegaron de inmediato y el esposo, teniendo a sus pies a su mujer, les dijo: «Yo quiero que se muera. Está haciendo daño al pueblo. Es una bruja. Vean su cara». Enseguida el marido entró a su casa buscando algo. Salió con un galón de gasolina y se la roció a su mujer. Le prendió fuego. La quemó viva por ser una bruja. Ella pedía clemencia, pero nadie se apiadó porque era una asesina. Había bebido la sangre de criaturas inocentes. Una vez que la bruja fue quemada, el hombre fue a la casa de su padre y éste le dijo que se lo había advertido, que antes de casarse con ella tenía que haber ido a su casa para ver qué era lo que comía. El herrero de Santo Domingo. Entre 1670 y 1680 ocurrió este espeluznante hecho en una casa ubicada cerca de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En ella vivía un clérigo con una mujer, a pesar de que esto estaba prohibido. Cerca de ahí, para ser precisos en la calle de las Rejas de Valvanera, vivía el compadre del sacerdote, un herrero que siempre le aconsejaba dejarla, pues él más que nadie debía dar ejemplo a los demás. Una noche, el herrero fue despertado por unos golpes muy fuertes a su puerta. Este se sorprendió que lo estuvieran solicitando tan tarde, pues nadie, anteriormente, había acudido a él en calidad de urgencia. Cuando abrió, vio que a la puerta estaban 3 personas de color que llevaban una mula para que él le pusieran unas cerraduras. Decían ir de parte del clérigo, que le urgía herrar al animal porque a la mañana siguiente tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido otro el solicitante, el herrero no hubiera aceptado, pero por tratarse del sacerdote, aceptó. El herrero entró a su casa por sus herramientas, salió y le colocó las cerraduras a la mula con rapidez, 4 clavos por cada pieza. Una vez que terminó, las 3 personas se llevaron al animal, pero estos le pegaban a la mula con tal brutalidad que el herrero tuvo que intervenir. «No sean bestias, pobre animal. No es necesario que la maltraten de ese modo», les gritó. Las 3 personas se fueron con el animal y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El herrero regresó a su cama y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, muy temprano, el herrero fue a ver al clérigo para saber cuál era la urgencia que tenía para ir al santuario de la Virgen. Pero en cuanto llegó a su casa, se sorprendió al ver que éste seguía en bata. «¿No que tenías mucha urgencia de ir al santuario?», preguntó molesto el herrero. El clérigo se sorprendió con lo que escuchó y le pidió una explicación. El herrero le dijo lo que había pasado la noche anterior, que 3 personas de color habían ido a su casa a despertarlo para que herrara una mula, que decían ir de su parte. El sacerdote le dijo que él no había enviado a nadie, que seguramente se trataba de una confusión o de una broma. El cura dio por terminado el asunto e invitó al herrero a desayunar. Regresó a su recámara para despertar a su mujer para que les cocinara. Cuando se acercó a ella, vio que la sábana estaba manchada de sangre. No lo había notado, pues cuando se levantó no había luz. Grande fue su sorpresa cuando al jalar las cobijas descubrió que su mujer estaba muerta. En cada mano y pie tenía clavadas las cerraduras que el herrero le puso a la mula la noche anterior. En la boca tenía el freno y en su cuerpo eran visibles los moretones que los negros le habían provocado con los golpes. Convencidos de que esto se dio por justicia divina, se le dio aviso al cura de la parroquia de Santa Catarina, el doctor Francisco Ortega Ortiz. También fue testigo don José Vidal, quienes le aconsejaron enterrarla ahí mismo. Del sacerdote que vivía en pecado con esta mujer, no se supo más. Desapareció para siempre. Juan del Jarro. Juan del Jarro nació en Matehuala, San Luis Potosí, y murió el 8 de noviembre de 1855 a la edad de 53 años. En su tumba tiene un letrero que dice: «Al gran bienhechor de los pobres, Juan de Dios Asís, Juan del Jarro». ¿Quién fue Juan del Jarro? ¿Por qué en torno a su persona existe una leyenda? Juan de Dios no era un hombre adinerado o importante de San Luis Potosí, todo lo contrario, era una persona humilde, pobre, vestía ropa andrajosa. La gente que no lo conocía le daba la vuelta por el aspecto tan miserable que tenía. A pesar de tan pintoresca imagen, él usaba sombrero de copa, pero de las mismas características.
La fama a la cual se hizo merecedor Juan del Jarro se debió gracias al don que tenía de predecir el futuro. El mote de Juan del Jarro se lo ganó porque siempre cargaba un jarro en el cual echaba la comida que la gente le regalaba. Algunos cronistas potosinos aseguran que dicho jarro era en realidad una especie de olla de lámina. Además portaba una cantinflora para saciar su sed, pues se dice que recorría todo San Luis Potosí en su labor altruista. La comida que juntaba, el poco dinero y ropa que también recibía, lo compartía con los pobres. Algunas personas le decían: tú estás más pobre que la gente que ayudas. Él, en cambio, esbozaba una sonrisa. Gracias a sus acciones benevolentes, fue ganándose la simpatía de las demás personas, que sabiendo de sus buenas obras, le ayudaban con su caridad. La leyenda de Juan del Jarro inició cuando predijo la trágica muerte del sacerdote Jerónimo Buendía, y no porque se la deseara, sino porque el cura, sabiendo su don de clarividencia, le pidió que se fuera a vivir con él para que le advirtiera de algún peligro que pudiera presentársele. El sacerdote estaba por realizar un viaje y a su regreso echaría a andar unos negocios. Necesitaba toda la ayuda posible para tener éxito. Juan del Jarro rechazó la oferta del padre Jerónimo, y lo hizo por la sencilla razón que de irse a vivir con él, no podría seguir ayudando a la gente más necesitada de San Luis. Además le advirtió al padre que dicho viaje jamás lo realizaría, pues en 3 días él estaría ante la presencia de Dios. El padre no creyó lo que escuchó. ¿Cómo crees si estoy lleno de salud?, le dijo el sacerdote. En esta ocasión sí te equivocaste con tus predicciones. Pasaron los 3 días y lo dicho por Juan del Jarro se hizo realidad. El sacerdote, al estar podando el jardín, accidentalmente se pinchó uno de sus dedos y le vino el mal del arco, ocasionado por el estiércol que sirve de abono. Estas predicciones Juan del Jarro se las hacía a todas las personas, sin importar clase social o a qué se dedicaran. En una ocasión, un albañil que estaba arriba de un andamio vio pasar a Juan y le preguntó en son de burla cuándo moriría, pues quería hacer un testamento para dejarle toda su fortuna. Juan del Jarro le respondió que ya no tendría tiempo de hacer esto, pues estaba agonizando. El albañil se burló del comentario y siguió trabajando, pero a los pocos minutos se tropezó con algunos ladrillos que tenía cerca y cayó del andamio, matándose. Pero Juan del Jarro no solo predecía el futuro, sino también tenía dotes de curandero. En cierta ocasión se encontró con unos soldados que estaban bajo el mando del general Vidaurri. Estos estaban borrachos, pues pronto saldrían a combatir a los mochos y quisieron darse valor. En cuanto lo vieron, se acercaron a él y uno de los uniformados le preguntó de forma grosera que si él sabía quién iba a ganar la guerra. ¡Ey tú, pordiosero! ¿Verdad que nosotros venceremos a nuestro enemigo? Juan del Jarro pudo contestar que sí para complacerlos, pero les habló con la verdad. Les dijo que en unos días más, a 20 leguas de ahí, ellos se enfrentarían a los mochos y serían derrotados. La respuesta no agradó a los soldados, dándole una verdadera golpiza. Días después, la divina justicia vengó al profeta Juan, pues efectivamente, en un lugar llamado el Puerto de Carretas, los soldados fueron derrotados y solo sobrevivió uno de estos. El soldado regresó a la ciudad, pero vestido de civil. Quería disculparse con Juan del Jarro por haberlo golpeado al decir la verdad. Traía una herida que ya empezaba a infectársele. En cuanto el soldado vio a Juan, le pidió que lo perdonara. Por su parte, el clarividente potosino le dijo: te perdoné desde hace 3 días porque sabía que me estabas buscando, y ya que sanaste del alma, deja que te sane del cuerpo. Juan del Jarro arrancó unas plantas que había cerca, las molió con sus manos y se las untó en la herida infectada. Un auténtico milagro ocurrió, pues la herida cerró por completo. Continuando con la serie de predicciones que hizo Juan del Jarro a la gente de San Luis Potosí, encontramos otra donde una dama fue la desafortunada. Esta mujer se llamaba Niní Berlanga, aristócrata. Ella contraería matrimonio con David de la Peña, hombre rico. En 2 días se celebraría la ceremonia y toda la ciudad estaba al pendiente de la misma, pues solo los de buena posición económica asistirían a la boda. Una tarde,
Mientras Niní estaba asomándose a la calle por una de las ventanas, vio pasar a Juan del Jarro. Quiso divertirse un poco y le preguntó que cuándo ella se casaría. «Tú nunca te casarás», le contestó Juan del Jarro. La respuesta no le agradó mucho a Niní. A pesar de esto, le arrojó una moneda de oro y se metió a su casa. Ese mismo día, pero en la noche, el prometido de Niní estaba celebrando con sus amigos por la próxima boda. Entre copa y copa, uno de los asistentes, llamado Tirso Grande, hizo comentarios subidos de tono sobre la prometida de David. Este no soportó que ofendiera a su prometida y lo retó a un duelo, pero Tirso tenía una excelente puntería y salió vencedor. De esta manera, lo pronosticado a Niní se hizo realidad. Parecía que Juan del Jarro solo predecía calamidades, muertes, pero no es así. También le echaba la buena suerte a aquellos que lo admiraban y respetaban. Anselmo Gárate es la prueba de esto. Juan del Jarro en varias ocasiones visitaba la prisión. En una de estas, uno de los reos se le acercó y le pidió que lo ayudara. «Yo sí creo en tus predicciones», le dijo el prisionero, «y seguramente sabes que estoy aquí injustamente. Mi poderoso patrón me acusó de robarle una joya con brillantes y esmeraldas. Llevo 2 años aquí y no soporto la idea de tener a mi familia abandonada. Ayúdame a salir. Habla con mi patrón. Él te tiene ciertas consideraciones. Dile que soy inocente. Dile, Juan». Juan del Jarro, al verlo a los ojos, supo que este hombre hablaba con la verdad, y entonces le dijo: «Yo te aseguro que en 3 días estarás libre. Se demostrará tu inocencia». El clarividente fue a ver al patrón de este hombre, al señor Gabriel Espinosa. En concreto, Juan le dijo que tenía un hombre en la cárcel injustamente, que él no había robado la joya. Gabriel le dijo que no le dolía tanto el robo de la joya, que en verdad era muy valiosa, sino haber perdido a un buen empleado, y para que esto sirviera de ejemplo a los demás, había decidido dejarlo ahí para siempre. «Pero él no lo hizo», insistió Juan del Jarro. «¿Cómo puedes estar tan seguro de esto?» «Bueno, porque usted le regaló un traje muy lujoso a Anselmo, pero al sentir que era excesiva para él, decidió guardarla en un baúl». «¿Y qué tiene que ver esto con el robo de la joya?» «Muy fácil, que adentro usted guardó la joya y la olvidó ahí». Juan del Jarro fue un día antes a la casa de Anselmo y pidió el traje que probaría su inocencia. Se lo entregó a don Gabriel y cuando éste buscó en las bolsas, encontró la joya que creía robada. Don Gabriel sintió vergüenza y alegría por haber descubierto que su empleado Anselmo siempre había sido inocente. Así que fue de inmediato a la prisión y pidió que lo dejaran libre. De Juan del Jarro existen más experiencias, pero cerraremos con esta. En el mes de enero, se desconoce de qué año, Juan visitó a un humilde hombre llamado Anacleto Elizalde. Hacía mucho frío y Anacleto, en un acto de generosidad, lo invitó a pasar. «Tengo algo de cenar y el fuego está encendido. Pásale». Juan del Jarro aceptó con gusto la invitación. Comió con Anacleto y su familia, compuesta por su esposa y 2 hijos. Cuando la cena terminó, Juan del Jarro le pidió a Anacleto que le diera dinero para los pobres del Montecillo. «Vamos, no te burles de mí, si soy tan pobre como las personas que pretendes ayudar. Hoy hubo un poco de comida extra que te ofrecí de corazón». Juan del Jarro en ningún momento se burló de la condición pobre en la que vivía Anacleto, solo que Juan había pronosticado que la vida de Anacleto daría un giro inesperado. «Dentro de unos días tendrás mucho dinero, más que incluso tu patrón que te trae de barrendero», le dijo Juan del Jarro. «¿Y cómo será eso?» «No sé cómo, pero cuando sea rico, acuérdate de ayudarme». «Pues si es verdad lo que me dices, claro que te ayudaré». El tiempo pasó. Un día llegó al pueblo un hombre buscando a Anacleto Elizalde. Le traía una sorprendente noticia. Anacleto había heredado una gran fortuna. El barrendero, sin saberlo, era hijo de un hombre muy rico que había muerto. La madre de Anacleto fue sirviente de su hacienda y cuando estaba embarazada de éste, huyó porque no quería que su hijo le fuera arrebatado. El hombre de confianza del rico hacendado le tuvo que prometer al moribundo rico que buscaría a su único hijo para que éste se hiciera cargo de su hacienda, la cual estaba valuada en millones de pesos.
De esta manera se cumplió la profecía de Juan del Jarro. Anacleto también cumplió su promesa de ayudar a los pobres del barrio del Montecillo. Juan del Jarro murió a los 53 años de edad. No tuvo esposa, no tuvo hijos. La gente se cooperó para comprarle un ataúd. Muchísima gente fue a despedirse de él al llevarlo a velar a una de las tantas iglesias que hay en San Luis Potosí. Tras su muerte, algunas personas comenzaron a darle el estatus de santo, pues decían que siempre tenía algo que dar a los más necesitados. Muchas personas se encomendaban a él cuando tenían algún problema económico o de otra índole, y se dice que Juan del Jarro intercedía por ellos y les ayudaba. El gallo Maldonado. Leyenda potosina que trata sobre el espectro de un buen hombre que se le aparece solo a las parejas de novios que en verdad se aman para declararles una poesía. En vida se llamó Luis Maldonado y fue estudiante de la Facultad de Letras del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, ahora Universidad Autónoma. Luis Maldonado fue un estudiante brillante. Impactaba a todos con sus poemas dedicados a la mujer, los cuales incluso declamaba en público. Era un joven respetado y admirado por mucha gente. Su desgracia vino cuando conoció a una muchacha llamada Eugenia. Ella, de buena cuna, él, de una familia de clase media. A pesar de esto, lograron entablar un romance que parecía prometedor. Luis en verdad la amaba y constantemente se le escuchaba decir: «Con ella sé lo que es un anticipo del cielo en este mundo». Pero repentinamente el romance entre Luis y Eugenia terminó, y sin alguna explicación de por medio. Simplemente, Eugenia se casó con un hombre rico y se fue de luna de miel a diferentes países. Ella nunca regresó a San Luis Potosí. Esto afectó seriamente a Luis y no era para menos, pues de la noche a la mañana perdió a su musa, su inspiración. Y como era de esperarse, Luis se tiró a la borrachera, recorrió todas las cantinas que existían en ese momento. Por más que trataron de ayudarlo sus familiares y amigos, Luis Maldonado jamás se repuso. Aquel joven ilustre que prometía convertirse en un gran poeta, terminó siendo un vagabundo. Al llevar este estilo de vida, Luis cayó gravemente enfermo. Sus familiares lo sacaron de las calles y lo llevaron de vuelta a casa, pero su salud no mejoró y murió a los pocos días. Lo velaron y al día siguiente que lo llevaban a enterrar, se presentaron algunos contratiempos que impidieron darle cristiana sepultura. Ya había oscurecido, así que optaron por dejarlo en un sitio llamado El Descanso, para enterrarlo a la mañana siguiente. La familia de Luis tuvo que regresar a su casa. Ya casi para amanecer, se escuchaban golpes en la puerta de la casa de los Maldonado. Llamaban con mucha insistencia. «¿Quién es?», preguntó uno de los habitantes. «Soy Luis. Ábranme que estoy muriéndome de frío». El familiar de Luis, entre enojo y espanto, reprendió al que llamaba a la puerta. «Déjese de esas tonterías. Luis está muerto. No se burle de nuestra pena». Luis volvió a insistir y tras varios minutos, el familiar decidió abrir la puerta. Efectivamente, Luis Maldonado había regresado de la muerte. ¿Estaría en un estado de catalepsia? ¿O Dios, en su infinita misericordia, le dio una segunda oportunidad? Tras regresar de la muerte, Luis dejó de sufrir por Eugenia, aunque su personalidad que había adoptado por la pena amorosa no cambió por completo, pues seguía vistiendo como un vagabundo, pero más refinado. Él usaba ropa estrafalaria, sacos grandes, pantalones de brincacharcos y zapatos sin puntera. Además, y de ahí el apodo, usaba un sombrero sin la parte superior, donde se asomaba un mechón de su cabello. A pesar de su apariencia, la gente no se burlaba de su aspecto, pues los que lo conocían y sabían su historia, la compartían con las demás personas. Él fue abandonado por su novia para casarse con otro, decían. El gallo Maldonado, en su nueva condición de vagabundo bonachón, comenzó a adoptar la costumbre de acercarse a las parejas de enamorados que veía en los parques y recitarles algún poema. Esto no molestaba a los novios, al contrario, les parecía un gesto noble de esta persona y acostumbraban a darle dinero, aunque el gallo no lo hacía por eso, sino porque realmente le nacía, quizá recordando lo feliz que fue con Eugenia antes de su partida.
y así actuó por varios años, hasta que un buen día dejó de verse por las calles de San Luis Potosí. Se dice que fue cuando murió, aunque algunas personas aseguran que su fantasma sigue rondando las calles y parques de San Luis, buscando parejitas de enamorados para recitarles alguna poesía de amor. Pero solo se les aparece a los que en verdad se aman. La Llorona es la leyenda más popular en México, pues incluso antes de la llegada de los españoles a nuestro país, los antiguos habitantes de Tenochtitlan ya escuchaban su lamento presagiando su final. Esto de acuerdo al cronista español Fray Bernardino de Sahagún. En su historia, libro 1, capítulo 4, hace mención de la Llorona, nombrándola como la diosa Cihualcóatl. Aparecía muchas veces como una señora, compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con los que aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cuernos cruzados en la frente. Bernardino de Sahagún, en el libro 11, menciona que antes de la conquista hubo una serie de señales que la pronosticaban. Una mujer recorría las calles llorando por lo que estaba por ocurrirles a sus hijos. Que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces decía: «Oh hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». Sin embargo, los reportes de la Llorona continuaron años después de la ocupación española. Existe un relato muy interesante del siglo XVI, proporcionado por el doctor José María Marroquí, el cual aparece en el libro Historia y leyendas de las calles de México, escrito por Luis González Obregón. La hora avanzada de la noche, el silencio y la soledad de las calles y las plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido que daba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaban un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que había sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella. E ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Existen varias versiones de esta leyenda, siendo la más común la que surgió durante la época de la colonia. Se dice que La Llorona en vida se llamó María, perteneciente a una de las familias más acomodadas de la Nueva España. María contrajo matrimonio con Fernando, el cual en realidad estaba enamorado de Cristina, pero como este romance estaba prohibido por el padre de la muchacha, fueron separados. Para evitar que ellos siguieran viéndose, Cristina fue internada en un convento para monjas. Pasó el tiempo y Fernando, resignado a que nunca más vería a Cristina, se casó con María y tuvieron 3 hijos. Sorpresivamente, un día que Fernando caminaba solo por la plaza, encontró a su antiguo amor, Cristina. Ella le dijo que se había escapado del convento y que aún lo seguía amando, que no era demasiado tarde para revivir su amor. Cristina le propuso a Fernando escapar. La tentación fue tan grande que él aceptó. María, al enterarse de la traición de su marido, se volvió loca. Gritaba por toda la casa preguntando cómo Fernando se había atrevido a hacerle esto. Rompió las cosas que éste había dejado, pero sabía que con esto no era suficiente, que debía darle un castigo ejemplar. Así que decidió asesinar a sus hijos, pues cabía la posibilidad de que él regresara por ellos. Tomó a sus 3 hijos, eran pequeños, el mayor tendría apenas 8 años, y los llevó al lago de Xochimilco. Ahí, sin piedad, los arrojó para que se ahogaran. Una vez cometido su crimen, María regresó a su casa. Unas personas que caminaban por ahí encontraron los cuerpos flotando. Al sacarlos del lago, vieron con horror que eran los hijos de María y Fernando. Cuando ellos fueron a darle la lamentable noticia a María, ella no se mostró sorprendida. Al contrario, los sorprendidos fueron ellos al escuchar que ella los había arrojado al lago
para que se ahogaran. Inmediatamente llamaron a las autoridades de la Inquisición para que se encargaran de ella. María fue llevada presa a las mazmorras donde falleció por inanición. Tiempo después, su alma comenzó a penar y a ser vista por todo el Valle de México, gritando arrepentida por el paradero de sus hijos. En una segunda versión, María, al momento de arrojar a sus hijos al lago, se arrepintió y trató de salvarlos, arrojándose al agua para sacarlos, pero al no saber nadar bien, terminó ahogándose en el intento. En una tercera versión, María no se ahogó, pero tampoco pudo salvar a sus hijos, pues estos ya estaban muertos. Ella se volvió loca y fue internada en un sanatorio, donde falleció de vieja. Hay diferentes versiones, pero cuando la leyenda se ubica en un determinado estado de la República Mexicana, cambia radicalmente la historia, conservando algunos elementos. La Maltos. La Maltos fue una bruja que vivió en San Luis Potosí en la época de la colonia. La gente le temía porque sabían de su pacto con el diablo. Pero no solo por esto, sino también porque ella tenía un papel de inquisidora en San Luis. Podía acusar a cualquiera de brujería, y esta persona era prendida de inmediato, sin derecho a un juicio. Una vez que la persona era apresada, la sometían a terribles castigos para que confesara sus culpas. En la mayoría de los casos, el preso no llegaba con vida al final de su juicio, pues moría en las mazmorras por la cantidad de castigo que recibía. La Maltos era quien también aplicaba la tortura, así que ya podrán imaginarse lo perversa que era esta mujer. De acuerdo a algunos testigos de la época, la Maltos podía hacer aparecer en el interior de su casa perros gigantes, lobos y hasta una carreta tirada por caballos diabólicos. Este carruaje del infierno era visto solo por las noches. La Maltos lo usaba para salir a pasear en él, y la gente cuando lo veía pasar, solo se persignaba y decía, allá va la Maltos, la bruja. El carruaje cruzaba el centro de San Luis Potosí a toda velocidad, echando chispas. Sus fechorías no parecían tener fin, pues ella tenía de su parte a las autoridades y a los políticos, pues estos habían escuchado hablar de sus poderes y endemoniados actos que le temían. Preferían tenerla de amiga que de rival. Pero esta impunidad terminó para la Maltos, cuando se extralimitó y mató por medio de hechizos a 2 personas con mucha influencia política y económica en San Luis. No hubo más remedio para el alto inquisidor que dar la orden para que la prendieran y enviaran a la cárcel de la Ciudad de México. La policía llegó a la casa de la Maltos y entraron a capturarla. Ella estaba en su habitación y tranquilamente aceptó que la llevaran presa. Temiendo alguna represalia por parte de ella, las personas que participaron en su captura se disculparon, informándole que la orden no venía de ellos. La Maltos aceptó las disculpas y les prometió que no se vengaría. Ha llegado la hora de perder, dijo la Maltos. Aunque mis poderes no se han ido, podría destruirlos en estos momentos, pero no quiero. Me entrego a ustedes, pero como un favor, les quiero pedir que antes de partir me dejen hacer un dibujo en la pared, el cual quedará como un recuerdo de mi presencia en esta casa. Los policías aceptaron y se hicieron a un lado para que la Maltos trazara su dibujo en la pared. Con el dedo índice de la mano derecha, trazó los contornos de una carroza. Le dibujó unas ruedas, la portezuela que lleva y al final 2 corceles. Al terminar su dibujo, ella se carcajeó y comenzó a decir extrañas palabras, un conjuro que hizo cobrar vida al dibujo. Volteó a ver a sus captores y con una cara llena de felicidad les dijo, los invito a que viajen conmigo, recorreremos lo ancho y largo de los continentes. Los hombres quedaron inmóviles ante lo que estaban viendo. La Maltos subió ágilmente a la carroza y tomó las riendas. Azotó a los caballos y estos relincharon al mismo tiempo en que tiraban el carruaje con fuerza. En breve, el carruaje desapareció. Los policías salieron despavoridos a dar aviso a su jefe, pero éste no les creyó. A partir de ese momento, nunca más se volvió a ver a la Maltos.
La mulata de Córdoba. Nadie sabía de quién era familiar o en qué año había nacido, pues esta mujer, a pesar de que pasaban los años, no envejecía. Podía tener 30, 50 o 100 años. Realmente nadie sabía su edad ni su origen. Los caballeros trataban de conquistarla. Nadie podía resistirse a su belleza, pero ella a nadie aceptaba. De ahí surgieron los rumores de que ella solo le pertenecía al diablo, pues las malas lenguas decían que siempre, alrededor de la medianoche, podían verse extrañas luces en el interior de su casa como si hubiera un incendio. Estos rayos luminosos surgían, decían, a los hechizos que ella practicaba. Incluso algunas personas aseguraban haberla visto volar sobre los tejados, transformada en una criatura nocturna, con sus ojos completamente negros y una sonrisa diabólica. Lo contradictorio de estas habladurías es que la mulata durante el día se comportaba como una buena cristiana. Nunca faltaba a misa todos los domingos y siempre realizaba obras de caridad. Visitaba a los enfermos y ayudaba a los más necesitados. De ahí nace la creencia que ella tenía el don de la bilocación, es decir, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. A pesar de sus buenas acciones, la gente no se cansaba en señalarla como una bruja, pues la mulata incluso podía conceder favores. Ayudaba a los desesperados que recurrían a ella para recobrar la salud o a aquellos que necesitaban empleo. No había persona a la cual no le concediera el milagro. Era en suma una Circe, una Medea, una pitonisa, una sibila, una bruja. Un ser extraordinario a quien nada había oculto, a quien todo obedecía, y cuyo poder alcanzaba hasta trastornar las leyes de la naturaleza. Una mujer a quien hubiera colocado la antigüedad entre sus diosas, o a lo menos entre sus más veneradas sacerdotisas. Era una medium, y de los más privilegiados, de los más favorecidos que disfrutó la escuela espírita de aquella época. Lástima grande que no viniera en la nuestra. ¿De qué portentos no fuéramos testigos? ¿Qué revelaciones no haría en su tiempo? ¿Cuántas evocaciones, cuántos espíritus no vendrían sumisos a su voz? ¿Cuántos incrédulos dejarían de serlo? La mulata tenía muchos enemigos y estos no descansaron hasta que fue llevada ante las autoridades del Santo Oficio, acusándola de hechicería. Todos hablaron de estos en sus hogares, algunos la defendían, diciendo que ella había sido acusada injustamente para apoderarse de su inmensa fortuna, pues aseguraban que ella poseía 10 barriles repletos de polvo de oro. Otra persona dijo que la mulata había sido acusada por un hombre al cual no correspondió en su amor. Como haya sido, la estancia de la mulata en esos calabozos no duró mucho tiempo, y no porque la encontraran inocente, sino porque logró escapar de ellos de la siguiente manera. Cierta noche, uno de sus custodios se acercó para ver qué hacía. La mujer estaba enfrente de la pared de su celda, dibujando con un pedazo de carbón un barco. En cuanto la mulata vio al guardia, le preguntó: ¿qué le falta a este navío? El hombre se molestó y comenzó a insultarla. Desgraciada mujer, si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pecados, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías al Santo Oficio el que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande. La mulata lo miró burlonamente y pronunció: pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará y muy lejos. El guardia dijo retadoramente: eso quisiera ver. La mulata brincó sobre el navío que había dibujado y éste comenzó a navegar con rapidez hasta que desapareció en uno de los rincones del calabozo. El custodio quedó impactado por lo que vio, y su experiencia fue tan sorprendente que alguna persona que la escuchó decidió escribir un poema. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos hubo un hombre en la casa de locos detenido, y que hablaba de un barco que cruzaba llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor de la mulata. Nada volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas los lectores. La niña del ángel.
La tumba más famosa del Panteón de Orizaba corresponde a la de la niña Ana María Dolores Segura y Cuoto, quien lamentablemente falleció incendiada el 6 de julio de 1908. Ella tenía 2 años y 3 meses de edad al morir. Los padres de Anita la enterraron en Orizaba, pues no pudieron trasladar su cuerpo a la Ciudad de México, en donde ellos radicaban. Contrataron al escultor italiano Reinaldo Coagnelli para que realizara una escultura de Ana en mármol, la cual se colocaría sobre su tumba. De esta manera ella viviría para siempre. Coagnelli representó a la niña acostada en su cama, vigilada por su ángel de la guarda. Esta escultura, debido a su perfección, ha generado algunas leyendas. Por ejemplo, que la niña se levanta de su tumba y recorre el cementerio buscando a sus padres, o bien que toma las flores que encuentra y las lleva a su sepulcro. Esto lo hace cuando su ángel de la guarda duerme, pues de otra forma no se lo permitiría. Las personas que visitan su tumba se sorprenden que esta escultura se mantenga en perfectas condiciones. Esto se lo atribuyen a su ángel hecho en mármol, pues se dice que mueve sus alas para protegerla de la lluvia y el sol. Inclusive se le exhorta a los visitantes en tomarle fotografías a las alas del ángel. Se darán cuenta que las alas cambiaron de posición. Los niños que visitan a Anita tienen derecho a pedirle 3 deseos. Si ella les cumple uno, deberán regresar y regalarle un juguete. De lo contrario, ella se les aparecerá. Algunas personas, jóvenes y adultos, a pesar de no recibir algún favor por parte de Anita, acostumbran a dejarle juguetes, los cuales son donados a los niños de bajos recursos de la comunidad. El pacto con el diablo. Un señor puréchepa del estado de Michoacán estaba por recibir un puesto importante en su pueblo, por lo cual debía hacer una fiesta por el nombramiento, pero no había preparado nada. Su esposa lo regañó, diciéndole que ya debía tener todo listo. Él, sin apenarse o preocuparse, le dijo a su mujer que iría al día siguiente al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Y así fue. El señor salió muy temprano de su casa y el primero que se encontró fue a un catrín, montado sobre una mula. Se acercó a él y comenzó a hacerle plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía esto y aquello para ofrecer. El catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle el ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El señor Flojo creyó que se refería a su perro, así que aceptó con gusto. «Yo te llevaré el dinero», dijo el catrín, «y el día que llegue no dejes salir a tu familia, tú nomás sales a recibirlo». El señor Flojo regresó a su casa y le contó a su esposa que un catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, durante la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del señor. Cuando salió a abrir, vio que el catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue, «¿En dónde lo echamos?», refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El señor les dijo en dónde colocarlos y los acompañantes del catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos. La esposa del señor Flojo le preguntó a su única hija que quiénes eran estas personas, pero ella no supo qué contestarle. El catrín le dijo al señor que pronto tendría que saldar su deuda, pasando la fiesta. «Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado», dijo el señor Flojo. «Te daré a mi perro». «Yo no quiero ningún perro», dijo el catrín. «Quiero a tu hija». Como el señor Flojo vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregarle lo que el catrín le pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El catrín, o el diablo, se marchó en su carruaje aprisa, que a su paso sacaba chispas. El señor Flojo dio la fiesta como la había planeado, con castillos, toritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el Flojo, pues llegando a su casa lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire.
Pasada la fiesta, el señor debía cumplirle al Catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a su casa. Llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. La esposa y la hija obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María. La hija le pidió a su papá que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El señor no se rehusó, se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos se pusieron a rezar con mucha devoción. Ay, Madre Santísima, no sé a dónde lleva mi marido a mi hija, pero tú eres la que nos debe salvar. De repente a la madre y a la hija les entró mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la imagen de la Virgen se levantó de su altar y adoptó la imagen de la señora y la hija. El señor continuó su viaje a la casa del Catrín, acompañado por las que él creía eran su esposa e hija. En cuanto llegó, una casa grande con zaguán de acero, el señor pidió hablar con el Catrín. El sirviente del diablo sintió desconfianza en cuanto vio a estas personas y se lo advirtió a su amo. No me parecieron bien esas personas. El Catrín ordenó que pasaran. En cuanto subieron frente al Catrín, éste supo que lo habían engañado. Entonces le dijo: le agradeces a tu hija que por devota que fue, les valió a ustedes. Esas que me traes son imágenes. Yo no te pedí eso. Anda, vete ya. El señor Flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino pasaron de nuevo por la capilla. La señora y la niña le pidieron al señor que se detuviera, pues querían rezar. Las dos fueron a la capilla y en ese momento las dos se convirtieron en la figura de la Virgen. Por su parte, la señora e hija de verdad despertaron y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia comenzó a platicar de lo que había ocurrido. Ante la extrañeza del caso, el señor Flojo comprendió que el Catrín no era otro que el diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y del impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, murió al poco tiempo. La planchada. Al igual que la leyenda de La Llorona, el de la planchada es muy popular en México, aunque algunas personas afirman que solo se aparece en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. La realidad es que en muchos hospitales de la República, incluso en clínicas modestas, tienen a su planchada. La leyenda por sí sola es muy interesante. Originalmente inició en el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de México. En dicho hospital, en el año de 1943, trabajó una enfermera llamada Eulalia, que se caracterizó por estar siempre presentable. Su uniforme lucía impecable, muy bien planchado, de ahí su apodo. Eulalia era amable y servicial con todos los pacientes. A este mismo lugar llegó directo de Monterrey un joven médico llamado Joaquín, el cual había venido a la Ciudad de México a realizar sus prácticas profesionales. Cuando llegó, el director del hospital les pidió a las enfermeras que salieran a darle la bienvenida. Todas asistieron muy contentas, pues el joven médico era muy guapo. Todas asistieron menos una, Eulalia, la cual en ese momento estaba cuidando de un paciente. ¿De qué méritos goza? Primero están los enfermos, pensó ella. Con el paso del tiempo y de la convivencia diaria, Eulalia descubrió que Joaquín no era tan engreído como ella lo había pensado, que era en realidad una buena persona. Lo cierto es que Eulalia de él se había enamorado, pues Joaquín era guapo y todo un caballero. Eulalia y Joaquín se hicieron novios, y su romance fue tan inesperado que ellos quisieron mantenerlo oculto, pues si los demás se enteraban, seguramente comenzarían a criticarlos y a inventar chismes. Duraron un tiempo así, y como todo marchaba bien en la relación, Joaquín le propuso matrimonio a Eulalia. Ella aceptó sin titubear. El joven doctor le pidió a la enfermera que lo esperara solo 6 meses, pues tenía que regresar a Monterrey para tomar un curso de medicina, que en cuanto él volviera era para casarse con ella. Pasó el tiempo, y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia compró un hermoso vestido de novia. Por esos días en el hospital se organizó un gran baile. Un pretendiente de Eulalia la invitó a asistir, pero ella se negó rotundamente, pues no estaba su novio Joaquín, y seguramente él podría molestarse si ella iba con alguien más.
Mi novio aún no regresa del curso que se fue a Monterrey, dijo ella. ¿Qué? Estás equivocada, le dijo esta persona. Joaquín no se fue a ningún curso, sino a casarse con su novia. Tal noticia derrumbó a la enfermera, provocando que no fuera más a trabajar, pero ante la necesidad económica regresó al hospital siendo otra. Trataba de mala gana a los pacientes, no les daba sus medicinas y se dice que muchos murieron por sus negligencias. Una noche, cuenta la leyenda, se le apareció la muerte reprochándole sus actos, condenándola a una eternidad cuidando de los pacientes en estado grave. A partir de este encuentro, nadie volvió a ver a Eulalia, al menos nadie de sus compañeras o doctores, porque los enfermos de gravedad sí. Preguntando quién fue esa mujer de buenos modales, con el uniforme bien planchado que les llevó sus medicinas. Existen otras versiones de esta leyenda. En una sitúan los hechos en el estado de San Luis Potosí. Curiosamente los personajes tienen los mismos nombres, Eulalia para la planchada y Joaquín para el joven médico. Lo que cambia es el lugar de los hechos, pues de acuerdo a Mariano Aguilar, esto ocurrió en el antiguo Hospital Civil, ubicado entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. En la leyenda de la planchada potosina, Eulalia no desapareció tras tener un encuentro con la muerte, sino que siguió trabajando, de muy mala gana, por cierto, hasta que fue cambiada al nuevo hospital llamado Dr. Miguel Otero, donde trabajó hasta los últimos días de su vida. Falleció de una dolorosa enfermedad, aunque nunca se especifica cuál fue, ni en qué cementerio está enterrada. Pero a partir de su deceso comenzó la leyenda de la planchada potosina, la enfermera que cuida amorosamente de los enfermos graves. La muerte de Victoriana Hurtado. En 1833 nació en Guadalajara Victoriana Hurtado, hija única de un matrimonio rico. Para preservar la buena alcurnia de la familia, sus padres decidieron casarla con un aparente burgués 23 años mayor que ella. Victoriana tenía tan solo 12 años de edad cuando contrajo nupcias. Este supuesto hombre millonario solo esperó a que los padres de Victoriana murieran para que ella heredara, y así él pudiera darse la gran vida. Cuando su mujer recibió la fortuna que le fue entregada, él dejó de trabajar y comenzó a maltratarla. Para fortuna de Victoriana, esto no duró mucho tiempo, tan solo 3 años, pues su marido murió por sus excesos con el alcohol. Fueron muchos años los que ella vivió feliz con sus 3 hijos que tuvo con este hombre. Por desgracia, y sin que nadie lo supiera, ni ella misma, Victoriana padecía de catalepsia, la extraña enfermedad que provoca que una persona parezca que está muerta, pero en realidad solo está profundamente dormida. Victoriana tuvo una primera crisis de catalepsia. Sus hijos creyeron que su madre había muerto y le lloraron. Pero esa tristeza se esfumó rápidamente al darse cuenta que habían heredado una gran fortuna. En el momento en que los 3 hijos estaban haciendo planes con el dinero que iban a recibir, Victoriana despertó. Los hijos se molestaron, pero sus planes tenían que postergarse. Pasó el tiempo y Victoriana nuevamente sufrió una crisis de catalepsia. Los hijos ahora no sintieron tristeza, todo lo contrario, pues ahora sí podrían recibir mucho dinero. Uno de los hermanos fue con un sastre y le pidió que le hiciera un traje con la mejor tela que tuviera. Otro fue con un joyero y le pidió que le hiciera varias pulseras y anillos de oro. Y el tercer hermano visitó a un hombre para que le vendiera varios terrenos para afincar casas. Los 3 hermanos regresaron a la casa. Las sonrisas que tenían en sus rostros desaparecieron cuando vieron que su madre estaba viva. Ellos, sin dirigirle la palabra, se retiraron a una habitación y comenzaron a idear un plan para matarla. Como los 3 hermanos estaban muy concentrados en esto, no se dieron cuenta que su madre estaba atrás de ellos, escuchando todo. La señora, profundamente triste, regresó a su habitación y se encomendó a Dios. Escribió un testamento, el cual guardó entre sus ropas.
Tal vez por la pena que la embargaba, ella volvió a caer en estado de catalepsia. Sus hijos no perdieron el tiempo, y sin que se le velara, la envolvieron en una sábana y la metieron en su ataúd para llevarla a enterrar al Panteón de Belén. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1894. Cuando ella despertó, se dio cuenta que la habían sepultado y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El velador del cementerio escuchó los gritos y pensó que era un fantasma, pero venciendo el miedo, se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban los lamentos. Cuando llegó al sitio, iluminándose con una lámpara de petróleo, se dio cuenta que era la tumba de Victoriano Hurtado, la mujer que habían enterrado por la mañana. Él vio una mano ensangrentada que salía de la tierra sosteniendo un pergamino. Era la mano de Victoriana, y en este documento ella anunciaba que sus hijos la habían enterrado viva con tal de heredar su dinero, pero que este no sería para ellos, sino destinado para la caridad. Los 3 hijos fueron encarcelados de inmediato, pagando así su terrible crimen. Por eso la tumba de Victoriano Hurtado tiene la figura de una mano asomándose por la lápida, pues está representando el momento en que ella intentó escapar de la muerte. Se acercaba la fiesta de Todos los Santos, tradición muy popular en México en la cual se pone la ofrenda para aquellos que se nos adelantaron en el camino. Un hombre muy flojo no quiso poner la suya a pesar de la insistencia de su mujer. Con tal de no seguir escuchando más reproches, prefirió dejar el pueblo y marcharse al monte, a la Malinche. Al ir subiendo, vio que mucha gente venía con dirección al pueblo. En primer lugar venían los niños, atrás de ellos la gente adulta. Entre ellos vio a uno de sus tíos que ya había fallecido. Quiso seguir esta caravana, pero quedó aprisionado en un ocote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse, no pudo, y del esfuerzo se quedó dormido. A la mañana siguiente, vio que la multitud que había pasado la noche anterior ya venía de regreso, en el mismo orden, primero los niños, atrás los adultos. Cuando la masa de gente pasó a su lado, él se dio cuenta que ellos traían en sus manos las ofrendas que les habían puesto sus familiares. Entre los difuntos vio a sus padres que solo traían una tortilla y un bultito de quelites. Se les veía muy triste por solo llevar esto. Cuando los muertos terminaron de pasar, el señor se desmayó de la impresión. Poco después recobró el sentido y se liberó del ocote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto. Le preguntó qué ofrenda le había puesto a sus papás, y le dijo que solo una tortilla y unos pocos quelites, pues no había más. El señor se arrepintió por no haber trabajado para poner una ofrenda digna. Juró hacerlo para el año siguiente, pero murió después de prometerlo. Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad. Ignacio Torres Altamirano nació el 24 de mayo de 1881. Se dice que al nacer, el médico que atendió al parto quedó sorprendido al ver que el niño lloraba cuando se quedaba en la oscuridad. El padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales debían estar encendidas toda la noche. El día que cumplió 1 año de edad, un descuido hizo que los sirvientes olvidaran agregarle aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada. El niño despertó y al darse cuenta que estaba en plena oscuridad, murió a causa del terror que sintió. Al día siguiente de que el niño fue sepultado, el velador del cementerio descubrió que el ataúd estaba fuera. Asombrado por lo que había visto, el hombre lo volvió a enterrar. A la mañana siguiente, el velador vio que nuevamente el féretro había sido desenterrado. Esto se repitió al menos por 10 días. Los encargados del cementerio les informaron de esto a los padres de Nachito y estos tomaron la decisión de hacer una lápida especial para su hijo. Su ataúd estaría por afuera, a la intemperie, rodeada de 4 antorchas, las cuales debían estar encendidas toda la noche. Además, la luz de la luna y las estrellas le darían esa luz extra que Nachito necesitaba en vida. A partir de este momento surgió la leyenda de que en el Panteón de Belén se aparece el fantasma de Nachito. Las personas que visitan su tumba, como un gesto de cariño, le dejan juguetes para que él se divierta.
Aquellas personas que se niegan a obsequiarle algo, dicen, corren el riesgo de que se les aparezca por la noche. El vampiro de Guadalajara. En 1880 llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba, en dónde se hospedaba y demás. Todo era un misterio en torno a este hombre. Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía los ojos de color, piel blanca, barba cerrada, vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después, comenzaron a registrarse extrañas muertes en Guadalajara, en específico en el barrio del Carrizal, donde amanecían perros y gatos tirados en las calles, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más adelante ya no eran animales los que amanecían muertos, sino personas. Ante el incremento de asesinatos, la gente comenzó a llamarla a esto la muerte seca. El temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera nula. Incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche. Se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, como lo llamaban. Sabían quién era, así que salieron decididos a matarlo. En ese momento, el conde Blandón caminaba cerca del panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que estaba a la mano, improvisaron una estaca y se la clavaron en el corazón. La rama atravesó por completo el cuerpo del vampiro y se enterró en tierra. Después cavaron un hoyo y ahí metieron al vampiro, cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo, esta rama echó raíces y creció un majestuoso árbol. Sus ramas terminaban por cubrir la tumba. Se dice que si a este árbol arrancas una rama, brota sangre del vampiro. También que en caso de que el árbol fuera talado, el vampiro se liberaría y atacaría de nuevo.